Un hecho dramático que está sucediendo en este tiempo es ver cómo Satanás va engañando en la mente a millones de personas en no valorar su propio cuerpo, haciendo olvidar a las personas que fuimos creados para estar unidos a una sola carne, a una persona de por vida. Pero hoy ya no lo ven así. Los demonios están ganando terreno en millones en este sutil engaño, y lo más triste es ver que esto está pasando a gran escala, aún dentro de la misma iglesia. Las cifras nos demuestran, más del 70% de personas solteras que se hacen llamar cristianos están dispuestos a tener relaciones íntimas con otra persona sin antes haberse casado. Solo 10% quieren seguir siendo fieles a Dios y no dejarse dominar por la presión del mundo. Inclusive en la iglesia hay una tolerancia del pecado, particularmente del pecado inmoral, que no ha sido el caso en días pasados en la historia de la iglesia, pero parecemos ser tan permisivos en esta sociedad del día de hoy. Y si eres parte de estas personas que aún están luchando con esto en sus vidas, quiero que veas en este vídeo lo valioso que estás poseyendo el día de hoy y lo peligroso que sería si deseas abandonar tu virginidad. Y estoy seguro que muchos que han pasado a cometer este grave error de abandonar su castidad desearán que aprendas del peligro y error al que cayeron. Si aún eres virgen, tienes que entender que Dios te llamó a amar a una sola persona que será tu esposo o esposa, y que ese día llegará en el plan de Dios mientras vas caminando conforme a su voluntad. Y Dios quiere hacer muchas cosas contigo, más allá de donde estás ahora, pero Satanás se va a oponer. Siempre buscará hacer eso con los hijos de Dios, mancharlos y alejarlos del Señor. Si vemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, y vemos a Dios enviando a un ángel en Daniel capítulo 10, y un demonio detiene al ángel para que él no pueda hacer lo que Dios le encomendó, y Dios tiene que enviar a un ángel mayor, un ángel más fuerte, para quitar a ese demonio, y envía un ángel en esa dirección. En Judas 9 vemos también que envía al arcángel Miguel, teniendo una batalla con Satanás por el cuerpo de Moisés, tratando de restringir a Miguel el cuerpo de Moisés para Dios. Entonces, como vemos, hay un alto nivel de lucha espiritual, y déjame decirte que también estás involucrado. Efesios 6:12 nos dice la verdad de su palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso debemos entender que es una guerra, y el diablo buscará destruir tu preciada virginidad. Y tenemos que contraatacar sus maquinaciones. Tenemos que ir en contra del sistema. Santiago capítulo 4 nos dice que resistamos al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5 del versículo 8 en adelante, Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás va a estar ahí, pero tienes que resistirlo. Sean sobrios, sean vigilantes, estén alertas, estén conscientes, y tienes que saber lo que él está haciendo para destruir almas, y hoy está atacando por distintos bandos para destruir la virginidad de los cristianos. Hará lo que sea para que muchos caigan, porque él sabe que esto es algo valioso. Segunda de Corintios 2:11 dice que no debemos ignorar sus estratagemas, no sea que él adquiera una ventaja sobre nosotros. Por eso debes estar alerta por dónde buscará atacarte. Y recuerda algo muy importante, que un cristiano verdadero que ama a Dios, que ama su palabra, buscará cada día de su vida hacer todo para la gloria de Dios y darle la gloria en todo. Y una de las cosas que glorifica a Dios en la etapa que estás hoy es la pureza moral. Y esta es una verdad absolutamente esencial, que no debes olvidarlo nunca. No puedes estar creciendo espiritualmente con un estilo de vida impuro. Primera de Corintios 6:19 nos dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El apóstol Pablo está diciendo que debemos reconocer que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos templo del Espíritu, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
de Dios. Y Pablo tiene una muy directa palabra para nosotros acerca de esto. Primera de Corintios 6 en el verso 13, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La fornicación es la palabra griega porneia, de la cual obtenemos pornografía. Eso significa pecado inmoral, relaciones inmorales, relaciones íntimas e inmorales. Es una palabra grande, cubre todo pecado posible que esté relacionado a esto. Y Pablo está diciendo que no debemos estar involucrados en este pecado, más aún con lo que nos dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La gente el día de hoy dice, yo puedo vivir como quiera, yo soy cristiano y estoy bajo la gracia, y Dios perdona todo, y he sido liberado. Pecaré, pero luego me arrepentiré, y Dios me perdonará. Estoy libre del poder del pecado porque Él pagó el precio. Pero el apóstol Pablo dice, pero no estás libre de hacer las cosas que te dañan. Proverbios nos dice muchas veces de cómo la inmoralidad nos daña. Proverbios capítulo 5, 6, capítulo 7, el capítulo 9, nos hablan mucho que este pecado es perjudicial. Además también nos dice en 1 Corintios 10 en el verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Pablo dice que no cometan este pecado, y se encuentren en la misma situación en la que estuvo Israel, cuando murieron en un día miles, por culpa de este pecado. El pecado tiene un efecto devastador, pero en especial el pecado de inmoralidad. Hebreos dice que honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay muchas cosas que nos dañan, y por esa razón cada uno de nosotros debemos evitarlas. ¿Y sabes lo trágico de este pecado que puede ocasionarte? Es llegarte a controlar. La palabra griega traducida para esto es venir bajo el poder o dominio de algo, es decir, llegará a esclavizarte, y al final tu mismo cuerpo será pervertido por este pecado. Volviendo a 1 Corintios 6, dice en el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pablo nos dice algo muy interesante aquí. Él dice que este cuerpo es para el Señor, porque algún día Él va a resucitar nuestros cuerpos para morar en gloria. Esa es la importancia que tienen nuestros cuerpos en su plan. Y aquí en este versículo, el apóstol habla con cierta ironía sobre esto, porque tenían una pequeña frase que está al inicio de este versículo. En el griego original no hay verbos. Literalmente dice, alimento cuerpo, cuerpo alimentos. Ese era un eslogan popular en aquel tiempo, y era una pequeña frase que utilizaban para hablar de relaciones íntimas. Y lo que hacían entender cuando decían esto, es que las relaciones íntimas es simplemente como comer. El cuerpo es para las relaciones íntimas, y estas relaciones para el cuerpo. Es decir, es algo normal, como el pan de cada día. Y eso es lo que las personas dicen en la actualidad por todas partes. ¿Qué tiene de malo las relaciones íntimas fuera del matrimonio? Simplemente es una expresión, es solo biología. Pero Pablo dice que su pequeño eslogan, que es solo biológico normal, es erróneo. Dios va a destruir el alimento y su cuerpo. Es decir, Dios va a destruir el cuerpo y las relaciones íntimas. El cuerpo es para Dios, el alimento es temporal, las relaciones íntimas son temporales. Y ese no es el motivo por el que Dios redime al hombre. Ese no es el plan de Dios para tu cuerpo. Más aún si eres cristiano, el plan que Dios tiene para el cuerpo es la resurrección, es la glorificación, y no otra cosa ilícita, porque el cuerpo es para el Señor. Y más aún porque somos uno con Cristo. Inclusive en estos momentos, el versículo 15 nos dice, ¿no saben que su cuerpo en este momento es parte del cuerpo de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros con alguien inmoral. De ningún modo. Megenoito en el idioma original, que es el negativo más fuerte en el idioma griego, es un tajante no. Por eso no pueden cometer este pecado, porque Dios tiene otro propósito para el cuerpo. Y como dice el versículo 18, debemos huir de la fornicación. Es muy delicado este tema, y por eso es necesario advertir a cuantos podamos, para que no sean engañados por el maligno. Si este vídeo te ha sido de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias
gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verlos en el próximo video.